Así que bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza. Dile conmigo en tu lugar. Dios, habla a mi vida, aunque aparentemente el tema no será tan práctico, Señor, que podamos extraer principios y sobre todo forjar convicciones, Señor, que nos ayuden a darle el valor a tu palabra, a la Biblia, Señor, y que tenga el peso en nuestras vidas que debe de tener. Te pedimos que tú quites todo tipo de estorbo, de distracción, de opresión, cualquier situación que esté interfiriendo entre tu palabra y nosotros. Si hay cansancio, si hay algún malestar físico, sueño, algún pensamiento, problema que nos esté distrayendo, te lo entregamos y pedimos que la única influencia ejercida sobre nuestras vidas sea la tuya, Espíritu Santo de Dios, y que a través de este mensaje, Señor, seamos edificados. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les quiero contar por qué voy a compartir esto y quiero de hoy en adelante, cada 2 meses aproximadamente, compartir algún tema de esta naturaleza, de diferentes áreas, pero que tenga que ver con lo que hoy vamos a aprender. Y les cuento el origen, aunque anteriormente llegaba a compartir, pero teníamos tiempo de no tener enseñanzas de este tipo. La semana pasada me tocó predicar en Villanueva para el Mundo, Querétaro. Nos quedamos unos días por allá y estábamos mi esposa, mi hija y yo en el centro de la ciudad y vemos a lo lejos que se forma un grupo de varios jovencitos, algunos no tan chicos, y nos dimos cuenta pues que eran misioneros o jóvenes haciendo misión en México y que eran americanos. Entonces iban a comenzar a compartir el evangelio en las calles. Y nos sentamos ahí en el centrito y le dije a mi esposa, le dije, siempre he querido que se acerque alguien a tratar de evangelizarme y fingir que soy ateo y empezarlo a cuestionar, no por molestar. No, ya ustedes todo lo toman mal, mis hermanos, sí me gusta molestar, pero no tanto, sino porque la Biblia manda al creyente en 1 de Pedro 3:15 que estemos siempre preparados para presentar defensa, que es la palabra apología, de donde surge una materia en la teología que es la de la apologética, que trata la defensa del evangelio, que responde a las preguntas difíciles, y esas preguntas difíciles se tienen que responder de forma racional, porque la Biblia manda estar preparados para presentar defensa, dice de la razón, presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, ante todo aquel que demande, dice textualmente, razón de la esperanza que hay en nosotros. Fíjate, razón de la esperanza, o sea que la esperanza no está peleada en contra de la razón, o dicho de otra forma, la fe no es irracional. A veces es complejo, a veces es complicado, a veces nos cuesta entender los procesos y los tiempos y las formas en las que Dios opera, pero aún el padre de la fe, Abraham, cuando Dios lo llama a dejar su tierra y su parentela, no caminó a ciegas, no sabía a dónde iba, pero tenía la promesa de parte de Dios de que le mostraría a dónde ir y que lo iba a bendecir. De tal forma que ese dicho de que la fe es ciega para nada es bíblico. No sé quién lo dijo y por qué lo continuaron repitiendo. La fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Caminar con Cristo no es caminar a ciegas, a ver qué pasa, no sé, no tengo idea, no. Tengo sus promesas, tengo su palabra, tengo sus profecías y tengo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sé que en el mundo espiritual no lo puedo ver, pero Él está operando a favor de su propósito en mi vida. Entonces la Biblia nos manda a estar preparados, ¿verdad? Y por eso, pues en la apologética se responden algunas preguntas, cuestionamientos acerca de nuestra fe. ¿Por qué la Biblia y no otros libros? ¿Por qué el cristianismo y no otras filosofías y religiones? ¿Por qué Jesús y no otros supuestos salvadores? ¿Por qué Jehová y no Alá? ¿Por qué si Dios es bueno permite la maldad, el sufrimiento? ¿Por qué no acaba con el mal? Hace unos meses vimos por qué no hizo un mundo sin mal, por qué vivimos en este mundo, por qué espera tanto para su venida. Entonces son muchas preguntas y como te he dicho, todas tienen respuesta, ¿verdad? Solamente hay una. Yo hace muchos años estuve enseñando semana a semana en un estudio en corto, los martes, diferentes temas, fueron 130 horas de 130 enseñanzas diferentes, y lo único que nunca logramos responder era por qué si Jesús amaba a Pedro, sanó a su suegra. Ahí sí no tenemos idea, pero todo lo demás siempre tuvo una respuesta. Respuesta bíblica, pero respuesta también racional. No el tipo de respuesta que a veces damos fanáticamente y ciegamente, y a veces hasta mandamos al infierno al que cuestiona,
cuando hay gente que sí pregunta con una mala intención, pero hay personas que están sinceramente equivocadas, que vienen de un trasfondo donde les han sembrado mucho escombro, muchas dudas y que tienen dudas, ¿verdad? Y que la Biblia nos manda poder, Judas 1:22, a los que dudan, tratar de convencerlos, no para que crean, porque Jesús hizo milagros y lo crucificaron, entonces las evidencias, los milagros, las experiencias no hacen que la gente crea, pero a veces sí quitan cierto escombro de prejuicios que tenemos y nos permiten venir a la palabra con un poco más de neutralidad y objetividad. Entonces se acercan y me dice mi esposa, la tengo que ventanear, me dice, sí, vas, pregunta. Y le digo, no, ya me dio pena, ya me puse nervioso. Porque para esto vimos que se distribuyen en grupos y se acercan a nosotros un grupo de 8 personas. O sea, nos iban a atacar con todo. Yo creo que sí me vieron muy perverso, ¿verdad? Dijeron, este necesita urgentemente de Cristo. Quizá estaba un poco deprimido porque días antes había perdido el América con el Toluca a la final. Entonces se acercan a nosotros. Y yo tenía pensado hacer varias preguntas, pero nos tuvimos que limitar únicamente a 2, porque desafortunadamente, y de aquí lo que te decía, me doy cuenta que la iglesia no está preparada, a pesar de ser misioneros, de tener mucha información, porque muchos de los libros más profundos que tratan estos temas son escritos por estadounidenses, por norteamericanos, por apologistas como Josh McDowell, como Lee Strobel. Hay ministerios enteros en Estados Unidos dedicados únicamente a esto, ¿verdad? A recursos, a evidencias científicas, arqueológicas, históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo honestamente sí esperaba una respuesta y básicamente fueron 2 preguntas. Y la primera fue, les dije, oye, qué bueno que se acercan porque tengo algunas dudas y yo quisiera saber, y te voy a plantear a ti esta pregunta en esta mañana, porque de aquí pasamos al mensaje. Aún suponiendo que la Biblia hubiera sido inspirada por Dios, es decir, confiando en su divinidad, ¿cómo puedo demostrar que es históricamente hablando confiable si lo que estamos leyendo no solamente son traducciones del original, que hay buenas traducciones, pero esos documentos en el original hebreo, en el que se escribe el Antiguo Testamento y porciones en arameo, esos documentos del griego del Nuevo Testamento no son los documentos originales que escribió Moisés, Jeremías, Isaías, Pablo, etcétera, sino que esos documentos se perdieron o se quemaron. Y lo que tenemos son copias de las copias, de las copias, de las copias, de las copias de lo que algún día escribió Isaías, de lo que algún día escribió Jeremías, de lo que algún día escribió Moisés. Tenemos documentos que fueron escritos miles de años después del original, en un proceso de copiado de generación a generación. Y la pregunta que yo les hice es, ¿cómo puedo yo tener la certeza de que no hubo alguien en este ínter que cayó en el juego del teléfono descompuesto que todos conocemos, que adrede o sin querer se equivocó y alteró las escrituras? Entonces de nada serviría que en verdad el Espíritu Santo hubiera inspirado a Moisés, Isaías, a Jeremías, a David, a todos los autores bíblicos, si lo que estamos leyendo no es lo que el Espíritu les inspiró, sino copias de las copias de las copias de las copias mal hechas de lo que ellos recibieron. ¿Qué responderías a esta pregunta? La segunda, que ya no alcancé a hacer, es ¿por qué la Biblia y no otros libros? ¿Por qué no tenemos el Corán del Islam? ¿Por qué no creer que la perla del gran precio que también usan los mormones es la palabra de Dios? ¿Por qué no el atalaya que utilizan también los testigos de Jehová, junto con una versión de la Biblia modificada en 1950, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras? ¿Por qué creer en la Biblia? Y yo te quiero plantear estas 2 preguntas. Con ellos me quedé en la primera porque desafortunadamente no hubo una respuesta. Ahora no creas que soy gacho y los dejé así. Después ya me presenté, les dije, no estoy haciendo esto por molestar, sino porque se van a encontrar con muchos jóvenes que están preparados o a veces muy desinformados, con algunas ideas correctas, otras incorrectas, y ustedes tienen que saber que tienen que estar preparados para enfrentar todo esto, porque no todo el mundo va a recibir bien el Evangelio. Entonces, bueno, ya nos abrazamos, oramos, nos hicimos amigos, ¿verdad? Respiraron profundo, dijeron el susto que me metiste, ¿verdad? Porque empezaron a inventar respuestas y ir por aquí, por allá, y evidentemente no había una claridad. Les recomendé algo de material, etcétera, y platicando con mi esposa, llegamos a la conclusión de que si ellos como misioneros no tienen la respuesta, no están preparados, ¿cómo estará gran parte de la congregación?
Entonces, desafortunadamente, hay muchos jóvenes que crecen con convicciones, pero no firmes, no sólidas, que cuando llegan a la universidad los empiezan a bombardear con preguntas y empiezan a disminuir su fe, que realmente nunca hubo una fe bien sólida y bien fundamentada. Y por eso es que es importante que nosotros aprendamos a responder. Y hoy quiero básicamente ver dos cosas. Uno, por qué la Biblia es históricamente hablando confiable y por qué la Biblia es divinamente inspirada por Dios. Y lo primero que tenemos que responder es esto: ¿lo que estamos leyendo son traducciones confiables? La respuesta es sí. Si tú sabes responder, qué bueno. Si no lo sabes, te voy a dar un breve resumen de mucha información, porque dar esto completo nos tomaría fácilmente unas 20 enseñanzas. Entonces yo no quiero saturar, simplemente tener un panorama. Si quieres profundizar, hay mucho material que te puedo recomendar, ¿verdad? Que te puede servir con bibliografías, con todas las fuentes fidedignas, confiables de toda esta información. ¿Por qué la Biblia es históricamente hablando confiable? Quiero darte el argumento y luego dos evidencias de que este argumento no solamente son palabras, no es mera retórica, sino que en verdad este argumento es comprobable. Es históricamente hablando confiable porque esos manuscritos, copias de las copias de las copias de las copias, no eran elaboradas por cualquier persona, sino por gente experta, preparada, que de hecho se dedicaba a esto. Así como hoy tú confías en que la casa donde habitas es confiable porque hubo un ingeniero y un arquitecto detrás de todo esto, porque estudiaron para eso y confías en su preparación. La gente en aquella época confiaba en las copias que hacían los escribas. En las diferentes generaciones iban cambiando el nombre, pero básicamente son escribas. Y esta gente estudiaba para dedicarse a eso, porque había documentos importantes que se tenían que elaborar que no podían tener ni un margen de error. Imagínate que estás copiando un documento legal de una transacción comercial, de una sentencia penal, de una ley que se va a modificar. No podías darte el lujo de que estos documentos tuvieran algún error en la transcripción o en el proceso de copiado. Por eso le encomendaban esta labor a los copistas o a los escribas, que usaban de diferentes técnicas hiper mega ultra archirrequete recontra exageradas. No es como tu hijo cuando está copiando el dictado en la primaria, que lo hace con las patas, ¿verdad? Y que un oído por acá la mis y otro oído por acá pensando y terminó copiando lo que quiso. No, ellos no iban copiando por oraciones como la misma dictando. A ver, niños, copien, el Toluca, le ganó al América, no. Ellos iban, él, Toluca, es más, a veces ni siquiera por palabra, a veces por letra por letra. Al final de una sección del rollo, ellos contaban todas las palabras, luego contaban todas las letras. Un pelo de camello tenía que caber entre cada letra, y si alguna de estas cosas estaba mal, no sacaban liquid paper y corregían el documento. Ellos eliminaban la sección entera del documento y comenzaban de nuevo. Tenía que ser un trabajo 100% preciso, a tal grado que cuando terminaban de copiarlo, ellos eliminaban el rollo anterior y se quedaban con el nuevo, porque el nuevo era más confiable que el viejo. ¿Por qué? Porque el viejo, con el paso del tiempo, se volvía, por las condiciones climáticas, borroso, se podía arrugar, se podía empezar a romper. Entonces ellos confiaban que el nuevo documento era como meter un documento a una fotocopiadora. Cuando tú lo haces, nunca te pones a comparar. Oye, pero si copió bien mi apellido, está fotocopiado idéntico. Bueno, esta era la chamba de los copistas. Hay ejemplos de esto que podríamos ver donde la Biblia hablaba de estos hombres, pero me quiero limitar, como te dije, a lo más importante, e históricamente quiero que tú sepas esto, que era gente preparada. Ahora, si alguien que copiaba un documento legal le dedicaba importancia, imagínate a alguien que tenía además la conciencia moral de creer que estaba copiando la palabra de Dios. Tú sabes históricamente hablando, si has estudiado el judaísmo, cómo eran ellos de estrictos en la transmisión de sus creencias a las siguientes generaciones para que ellos no fueran asimilados por las diferentes sociedades, cómo reforzaban sus creencias en fiestas, en tradiciones, en celebraciones, y cuando les tocaba la tarea de copiar lo que creían que era la palabra de Dios, eran mucho más estrictos que cualquier copista de los que hacía algún otro tipo de documento. ¿Qué evidencia tenemos para confirmar que esto que te estoy diciendo en verdad es así? Y te quiero contar una que es, creo que, la más contundente. Y no sé si tú has oído de los famosos rollos del Qumran o del Mar Muerto.
las versiones que tenemos actualmente, o gran parte, la gran mayoría de ellas, del Antiguo Testamento, eran traducciones de una versión hebrea que se elaboró por ahí del 900 después de Cristo, que se le conoce como el texto masorético, porque lo elaboraron un grupo de escribas conocidos como los masoretas. El problema para mucha gente escéptica es que cuando ellos terminaron de hacer su trabajo, eliminaron todos los textos anteriores. Para el escéptico esto es un poco sospechoso y dice, ¿y qué tal que modificaron algo que no quieren que yo lea? ¿Cómo podemos saber que los masoretas no hicieron una masoretada? ¿Cómo podemos confiar en que en verdad esos documentos de donde provienen nuestras traducciones son confiables? Durante muchos años la gente creyó esto por fe y me respondió lo que estos jóvenes: si Dios se encargó de inspirarla, también se encargó de preservarla, lo cual como creyentes creemos que es cierto, ¿verdad? Su respuesta es correcta en este sentido, pero seguían sin darme algún argumento, alguna evidencia humanamente hablando. Ok, ahora confírmame que si Dios se encargó de inspirarla, también se encargó de preservarla. En 1947, un beduino en la zona del Mar Muerto, un día avienta una piedra a una cueva y se escucha que quiebra algo, rompe un cántaro, donde descubren después que no solamente era un cántaro, sino varios cántaros que contenían diferentes rollos de diferentes creencias, filosofías, religiones de los tiempos antes de Jesús, exactamente del 100 antes de Cristo. Esos cántaros fueron guardados ahí por una comunidad que habitó en las cuevas de El Qumran en el 100 antes de Cristo. Sellaron los cántaros y por las condiciones del cántaro y de la cueva quedaron herméticamente bien protegidos en contra de las condiciones climáticas, y por eso es que se preservaron intactos hasta su descubrimiento casi 1000 años después. No, perdón, ¿cuál 1000 años después? Estamos hablando de prácticamente 2000 años después, en 1947, documentos del 100 antes de Cristo. Resulta que tenía fragmentos de todo el Antiguo Testamento, excepto de Esther, y tenía todo el rollo de Isaías, uno de los libros más importantes por sus alusiones proféticas al Mesías, como Isaías 53, que explícitamente habla de un Salvador crucificado e inmolado, pagando por nuestros pecados, sufriendo por nuestros dolores y por nuestras enfermedades. Isaías 53 pareciera que se escribió ayer. Entonces tenemos por primera vez la oportunidad de comparar los rollos provenientes del 100 antes de Cristo con los rollos del 900 después de Cristo. 1000 años de intervalo de separación. Si los masoretas hicieron una masoretada, ¿qué va a pasar? Los rollos serán diametralmente opuestos. Si lo que estoy diciendo es cierto y los escribas hicieron un buen trabajo, no tiene que haber una diferencia. Compararon los rollos, se hizo un ejercicio con todo el rollo de Isaías, y en resumen, para no ocupar tanto tiempo con esto, quiero decirte el veredicto, que es que todo el rollo de Isaías fue 95% idéntico, y el 5% de diferencia son: 1, deslices de pluma; 2, variantes de ortografía que cambian con el paso del tiempo, que tienen que ver en cómo se escribió la palabra, pero que no afectan el significado; y 3, la forma de conjugar a veces los verbos. Haz de cuenta, vamos a suponer que acabando este servicio, tú nos invitas a todos nosotros a comer a tu casa. Dije vamos a suponer porque ya sé que son remacanas y eso no va a pasar, pero vamos a suponer. Y tú le mandas a un grupo de WhatsApp: los invito a comer a mi casa. Y luego le mandas a otro grupo de WhatsApp: a mi casa los invito a comer. ¿Cambió la forma de redactar el texto? Sí. ¿Cambia el significado? No. Estás diciendo exactamente lo mismo. Inclusive si a uno les escribiste casa con S y otros con Z, ¿verdad? Unos dirían qué mala ortografía, pero bueno, de todas formas se entiende el significado. Para que entendamos, es lo que pasa con Isaías. Hay variantes que no afectan para nada el significado, y se confirmó que hubo una buena transmisión del texto generación a generación, que el Antiguo Testamento es, históricamente hablando, confiable. Es una de muchas evidencias. Yo tengo una serie que se llama La Veracidad de la Biblia, está por ahí en MP3, no la tenemos en video, el audio no está muy bueno, ¿verdad? Pero ahí hablamos ya mucho más a fondo de esto. En cuanto al Nuevo Testamento, hay una prueba que hace la historiografía, que es la materia que trata de qué tan confiable es un documento históricamente hablando, y es la prueba bibliográfica. Y esta prueba bibliográfica básicamente analiza 3 cosas: cuándo se escribe el documento original,
cuántas copias hay antiguas y de qué fecha es proveniente la más antigua. Mientras más copias tengas y menos intervalo de separación, y más coincidan esas copias entre sí, más tenemos la certeza de que hubo un buen proceso de copiado, ¿verdad? Si yo tengo un documento escrito en el 800 después de Cristo y de ahí a la siguiente copia han pasado 1000 años y lo tenemos en el 1800 y solamente hay 3 copias antiguas y las 3 son totalmente distintas, nadie puede saber realmente qué decir el original. Pero si tengo copias provenientes de 200 años después y no son 3, son 200 y entre todas hay armonía, podemos entonces demostrar que el documento original fue bien preservado. ¿Sí me explico o no? Esta es la prueba bibliográfica que hace la historiografía. Ahora, quiero contarte solamente el caso de cuál es el documento literario de la antigüedad que tiene la mayor evidencia o la mayor carga a su favor en cuanto a esta prueba, y es la Ilíada de Homero. Este es el documento literario de la antigüedad que tiene la mejor prueba bibliográfica, y estos son sus datos. La Ilíada de Homero, proveniente del 800 antes de Cristo, con su copia más antigua en el 400 antes de Cristo. Estamos hablando de un intervalo de tiempo de separación de 800 menos 400, 400 años. Es mucho tiempo de separación, pero no tanto con relación a otros documentos de la antigüedad que los historiadores consideran como confiables. La cantidad de copias es de 643 y nadie duda que cuando estás leyendo la Ilíada de Homero estás leyendo lo que originalmente se escribió. Y así podía contarte de historia natural de Plinio, de Demóstenes, que tienen mucho más tiempo de separación, menos copias, pero a pesar de eso se consideran, históricamente hablando, confiables. Parecen cifras contundentes. Lo que yo me pregunto es cómo puede alguien dudar de la confiabilidad, en este caso del Nuevo Testamento, cuando estos documentos son aceptados, y mira cómo quedan estas cifras comparándolas con las del Nuevo Testamento. Manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Dijimos que de la Ilíada, ¿cuántos hay? 643. ¿Cuántos crees que han encontrado manuscritos antiguos del Nuevo Testamento? ¿Cuántos le calculas? 500, 1000, 2000, 5686. Le sumas 10,000 manuscritos de la Vulgata latina, Nuevo Testamento en latín. Le sumas 9,300 otras versiones antiguas. Es un total de más de 25,000 manuscritos antiguos. Cuando los comparas entre sí, no hay diferencia. Y esto confirma que lo que se inspiró es tal cual lo que recibimos. Hasta este punto demostramos que las Escrituras son históricamente hablando confiables. Olvídate ahorita de su divinidad. Aunque no creas que fue inspirada por el Espíritu Santo, no tienes duda de que estamos leyendo un documento históricamente hablando confiable. Que lo que estamos leyendo es lo que los autores originalmente escribieron, independientemente de si lo hicieron porque se les ocurrió o en verdad el Espíritu Santo los inspiró. Ahora, ¿hay evidencias de que en verdad fueron inspirados por el Espíritu Santo? ¿De que en verdad es la palabra de Dios? Le quería preguntar a estos jóvenes, pero ya no llegué a ese punto. ¿Por qué la Biblia y no otros libros? ¿Cuál es la diferencia de la Biblia con relación a otros textos? Comparémosla con estos rollos, con estos documentos y veamos cuál es la diferencia. Y bueno, la diferencia es que si tú le preguntas a estos libros supuestamente sagrados, ¿qué evidencias científicas tienen? ¿Cuántos descubrimientos arqueológicos hay que se haya confirmado de nombres, lugares, eventos, ciudades, personas que la arqueología haya descubierto y que coincidan con lo que dice tu texto? ¿Cuántas evidencias proféticas? No me hables de profecías que un hombre dijo que se iban a cumplir y que otro hombre escribió que se cumplieron. No, profecías que están en el libro y que el libro se termina de escribir cuando no se habían cumplido. La historia nos cuenta que se cumplieron. Y aquí es donde todos estos libros quedan en pañales a comparación de la Biblia. Porque su respuesta es 0, 0, 0, 0. Y en cuanto a la Biblia, en cada campo hay decenas y en algunos centenares de evidencias. Quiero contarte solamente algunas de ellas. Comenzamos por la arqueología. El libro del Mormón, por ejemplo, dice que Cristo habitó en las Américas después de haber ido al Medio Oriente, ¿lo sabías? Y que había judíos habitando nuestro continente. Entonces suena muy bonito y durante muchas generaciones la gente se lo creyó. Pero ahora la pregunta que hacemos es, ¿y cuántos nombres de lugares, personas, judíos habitando en las Américas? ¿Qué evidencia arqueológica hay de que ellos habitaron nuestro continente en tiempos de Cristo? La respuesta es absolutamente, hablando, cero. No las hay. Tomas la Biblia y desde el inicio hasta el fin
nombres de lugares, eventos, como la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, como el diluvio universal, nombres de reyes, emperadores, gobernantes, personas, ciudades, naciones, detalles de cautiverios que se narran con punto y coma. No hay un solo descubrimiento de la arqueología a la fecha que haya puesto en entredicho de forma permanente y definitiva algún evento mencionado en la Biblia. Obviamente la arqueología no ha confirmado todos los nombres de lugares, eventos y personas, porque hay muchas cosas que siguen enterradas. Pero de lo que ha sido descubierto, jamás ha habido un pleito entre la arqueología y la Biblia. Y cuando así ha sucedido, solamente fue cuestión de años para que la arqueología hiciera nuevos descubrimientos y confirmara y se diera de topes contra la pared que ellos estaban mal, que la Biblia tenía la razón. Porque el mundo pasa en sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Voltaire, ateo francés, dijo: dentro de 100 años la Biblia va a pasar a ser historia. Él murió y su casa se convirtió en una imprenta para Biblias. Ese hombre está muerto, Cristo sigue vivo, la Biblia sigue transformando personas por todo el mundo. Por más ataques y por más argumentos que se esgrimen en contra, es tan abrumadora la evidencia a su favor, no solo de su confiabilidad, sino de su divinidad, que no hay manera de destruir el contenido de este libro. Y te quiero contar solamente un ejemplo de esto, y tiene que ver con un rey asirio que se menciona, si no me equivoco, en Isaías 21. Vamos a verlo. Isaías 21, este es fascinante. Dice: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. ¿Vino quién? El Tartán, el encargado de un grupo de personas dentro del ejército. ¿A dónde vino? ¿A dónde vino? A Asdod. ¿A dónde vino? Cuando lo envió ¿quién? Sargón. ¿Y quién era Sargón? ¿Rey de dónde? Y tomó Asdod. Toma nota de esto mentalmente. Sargón tomó Asdod. Sargón era rey de Asiria. Hay un pequeño gran problema, y es que durante más de 2000 años en ningún registro de los reyes asirios aparecía Sargón. Los escépticos concluían: la Biblia está mal, aquí hay un error evidente, innegable. ¿Cómo es posible que digan que hubo un tal Sargón? Y es que cuando tú te aventuras a escribir algo diciendo que viene de parte de Dios y no fue así, siempre va a salir a la luz. Hay documentos como por ejemplo los evangelios gnósticos, que se escriben hasta después del año 300 después de Cristo, por usurpadores que están tratando de hacer creer a la gente que vivían en tiempos de Cristo, desconocían cuestiones culturales, prácticas, tradiciones de la época, y cuando tú no viviste en la época te vas a equivocar. Si alguien dentro de 500 años, suponiendo que el mundo durara tanto, intentar escribir un documento en el 2000, que estaremos hablando 525, y tratando de engañar a la gente, haciéndole creer que ese documento viene del 2025, él va a desconocer muchas cosas. Entonces la gente que vive en la época escribe de acuerdo a lo que está experimentando, lo que está viviendo, y no se equivoca. Pero cuando hay fraude siempre salen detalles de la cultura, de la tradición, de las creencias, de las costumbres, o simple y sencillamente del orden de los gobernantes, en los cuales va a haber un error. Y mucha gente se burlaba de la Biblia, ¿verdad? Como hoy mucha gente lo sigue haciendo. Quizá tú estás ahí sentado y este pastor loco con su libro religioso, ¿verdad? Qué bueno que le ganó mi Toluca a su equipo, para que se le quite y para que sufra, porque me cae mal. Yo no necesito la palabra de Dios que va a andar guiando mi vida. Yo trato a mi familia como yo quiera, mi matrimonio como yo quiera, mis finanzas como yo quiera, mi cuerpo como yo quiera. ¿Qué lo voy a andar tratando como el templo del Espíritu Santo? ¿Y qué lo voy a andar cuidando, verdad? Yo le voy a entrar a todo. La Biblia es un libro anticuado. Bueno, así mucha gente ha pensado muchas veces, y siempre terminan dándose de topes contra la pared. 1800 años después de Cristo, exactamente hablando, 1843, excavando en las villas de Khorsabad, Irak,
Un arqueólogo francés, no hablo francés, así que te voy a decir cómo se escribe. Paul-Émile Botta. Imagino que se va a pronunciar como Paul-Émile Botta o algo así por el estilo, ¿verdad? El punto es que este brother hace un descubrimiento que lo cambia todo. Hubiera bastado una vasija con el nombre de Sargón. Hubiera bastado un árbol tallado que dijera Sargón was here, una pared de un baño con un corazón Sargón and Sargona forever o algo por el estilo. Hubiera sido suficiente, pero no encuentra Paul-Émile Botta una vasija, una inscripción, sino un palacio entero. Y adivina de quién era. De Sargón. Con un toro al lado que detalla las conquistas de Sargón, y si no me crees puedes ir al Museo Británico en Inglaterra, ahí está en la entrada, y nos trae la foto como la que pusieron del Toluca, espantosa hace rato, ¿verdad? Así pone la foto del toro donde se detalla la conquista de Sargón de forma específica a Asdod. Te lo voy a leer. Sargón, rey de Asiria, que conquistó Samaria y toda la región de Israel, el que tomó cautivos de Asdod. Ahí en ese toro al lado están los títulos y las hazañas de Sargón, y resulta que los escépticos tienen que cambiar su historia y meter entre todos su lista de reyesitos a Sargón y reconocer: estábamos equivocados, la Biblia tenía la razón. Sargón fue rey de Asiria, y esto ha pasado cantidad infinita de veces, con el uso de ciertas palabras. No que el uso de esta palabra se dio hasta tiempo después, sino en los tiempos en los que supuestamente se escribió, que este gobernante vino después, y luego resulta que se descubre que había dos gobernantes con el mismo nombre en periodos distintos. Nunca vuelvo a repetir un descubrimiento de la arqueología puesto en entredicho de forma permanente y definitiva lo que la Biblia dice. En cuanto a evidencias proféticas podríamos hablar un montón. Inclusive algunas de las conquistas de Alejandro el Magno, y lo que hizo de forma específica con algunos lugares, de cómo algunos serían peñas lisas, y cómo así se llevó a cabo la conquista, y tallaba los lugares para poner montículos de tierra y poder hacer un puente hacia las islas. Bueno, de una forma tan impresionante que dices, es que o es la palabra de Dios o esta gente tenía mucha suerte. Y que hicieron su suerte para atinarle hacia los números de la lotería. No puede ser que con tantos detalles tan específicos, uno solo que hubiera fallado, todo se cae a la basura. ¿Por qué no hablamos de un libro, sino de 66? ¿Por qué no hablamos de un autor, sino de más de 20? En un periodo de tantos miles de años de intervalo de tiempo de separación, uno se hubiera equivocado y la gente concluiría: la Biblia no es la palabra de Dios. Quiero mencionarte una profecía nada más, para mí es la más impactante. Puedes ver esto en Ezequiel 36, 24, Isaías 11 del 11 al 12 e Isaías 43 del 5 al 6, entre muchos. Ahí se anunciaba que Israel, después de su exilio, volvería algún día otra vez a su tierra, que la habitaría, la reconstruiría y reverdecería. Y si tú has ido a Jerusalén, te impactas de ver tanto verde en medio del desierto. Ves las fotos de cuando regresaron en 1948, un desierto devastado, y dices, ¿cómo lograron hacer eso? Y es que, históricamente hablando, de acuerdo a los sociólogos, esto no tuvo que haber pasado. Te voy a explicar por qué. Israel es exiliado de forma definitiva en el 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano gobernaba, y huyen por todas partes del mundo entonces conocido hasta 1948, que regresan nuevamente a formar la nación de Israel. Estamos hablando de que pasaron casi 2000 años, 1870 y tantos años. Y no sé si tú lo sepas, pero lo que te decía que nos cuentan los sociólogos es que cuando una familia emigra al extranjero, después de 3 o 4 generaciones a lo mucho, se pierde por completo la identidad nacional. Quizá ni necesitas evidencias. Tú tienes un primo que se fue a Estados Unidos y sus hijos ya se creen gringos, ¿no? Bueno, sí, nacieron allá, son gringos, ¿verdad? Pero ¿cuánto no conocemos gente que se fue para allá y se empieza a olvidar por completo de dónde viene? Y empiezan a asimilarse a la cultura del lugar donde están viviendo. Entonces se va tu primo, por ejemplo, nacido en México,
Y le entra a los frijoles y a los nopales y a la salsa y a las tortillas y se pone el sombrero de ranchero y es mexicano de hueso colorado. Pero tiene sus hijos nacidos en Estados Unidos. Los hijos ya no comen tanta tortilla ni picante, ya es más hamburguesa, le dicen hamburger, hot dog. ¿No los has visto de vacaciones en México? Que dices, brother, hablas español, estás en México, compadre, pide en español las cosas. Pero por quizá complejos o no sé yo, oh, hamburger, please, al mesero. Y dices, no seas payaso, ¿no? No puedes negar la cruz de tu parroquia, ¿verdad? Que llevas el nopal por dentro tatuado en el alma. Y para presumir que eres gringo te ríes, pero de verdad que así pasa. Mira, la primera vez que yo prediqué en Estados Unidos en una iglesia hispana, en un campamento de jóvenes, te voy a ser honesto, me asusté como nunca antes en la vida, porque me paro así en el púlpito y empiezo a escuchar al grupo de jóvenes enfrente de mí, a todos ellos platicar en inglés, ni una sola palabra en español. Entonces me salgo del púlpito, voy atrás con el pastor, le dije, pastor, estos muchachos no hablan español. Yo digo, entiendo el inglés y sé sobrevivir, sé decir water, bathroom y qué más, y food y taxi, ¿verdad? Y ya con eso sé sobrevivir en Estados Unidos, pero dar un sermón con un lenguaje tan técnico, ¿verdad? En inglés no lo puedo hacer, no me dijeron que iba a hacer. Me dicen, no, Jesse, todos entienden perfectamente el español y todos hablan perfectamente el español, pero cuando están entre ellos no les gusta. En sus casas sus papás están luchando y batallando porque ellos no quieren y quieren hablar inglés. Y luego vi que no era la única iglesia, que en todas las congregaciones hispanas que me ha tocado compartir con jóvenes sucede el mismo fenómeno. Empiezan a rechazar el español, quieren hablar inglés. Los hijos de esos niños ya no se llaman Juan, María, Pedro, se llaman la Britney, el Kevin, el Brian. Y los hijos de ellos ya se olvidan que algún día tuvieron tatarabuelos mexicanos. Ellos son gringos de hueso colorado, fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? ¿Sí o no? 3 o 4 generaciones, adiós identidad nacional. Una generación dura entre 70 y 80 años. Hablamos de que después de 210, 280 años máximo se pierde por completo esta identidad. ¿Cuántos años dijimos que pasaron del 70 después de Cristo a 1948? Saca la calculadora y divídelo entre 70. Estamos hablando de más de 25 generaciones. Israel regresa a su tierra, conservando su lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas, sus creencias, su literatura. No es como hoy en día que existe Grecia, pero no adoran al Minotauro. Los griegos actuales no son el imperio griego de hace miles de años, no. Lo que hacía que un judío fuera judío hace 2000 años es lo que sigue haciendo que un judío sea judío actualmente, y ninguna civilización logró arrebatarles esto y volvieron a su tierra tal cual la Biblia lo profetizó. Ellos no vuelven y esta profecía se nos cae a pedazos. Pero lo que Dios dijo que será, te puedes reír, pero tarde o temprano se hará. Y el Antiguo Testamento dice, cuando estas cosas sucedan, sepan que yo se los dije antes. Llévatelo para tu vida. Yo no sé qué estás pasando con tu salud, con tus hijos, con tus finanzas, con tu familia. Deja de escuchar las voces que te atormentan, las malas noticias de tu hijo. Mamá, yo soy ateo, yo nunca voy a ir a Cristo, odio tu iglesia, vengo del chango. Y miras a su papá y dices, es que quizá el niño tiene razón. Empieza a escuchar lo que Dios dice que será. Y él dice eso, pero la Biblia dice en Hechos 16:31, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y así como era imposible que Israel volviera y reverdeciera, pero se cumplió, no importa qué tan imposible se vea tu panorama, si Dios dijo que será, será hecho y punto. Confíe en la palabra de Dios. No es cualquier texto, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, la misma palabra que en 6 días
Hizo los cielos y la tierra, la misma palabra que simplemente al decir, hágase, 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 y todo fue hecho. Es la misma palabra que sigue teniendo el mismo poder para hacer, para ordenar, para reordenar, para transformar. El problema es que la iglesia ya no lo ve así. La iglesia ya ni predica la Biblia. La iglesia predica ahora puro coaching, pura motivación, pura psicología, pura superación personal, puro humanismo, con una embarrada de algunos versículos sacados de contexto para que el mensaje suene espiritual. Y no hay maestros de la palabra y predicadores, hay motivadores. Y no estoy diciendo que está mal, pero que sean honestos y que digan bienvenidos al club de motivación. Bienvenidos con el doctor Porras. Voy a un lugar donde voy a aprender un poco de superación. Pero la gente piensa que escuchar eso es escuchar la palabra de Dios y se está perdiendo el privilegio de escuchar lo que Dios le quiere decir. Porque ha dejado de creer en el fondo de su corazón que realmente este libro sigue vigente y que sigue teniendo poder. No el libro físico como tal, sino el espíritu contenido en la letra escrita, en la inspiración del Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Quiero contarte un par, o tres más bien, ejemplos de otro campo que son los descubrimientos de la ciencia, aclarando que la Biblia no es un libro de ciencia, no viene a enseñarnos ciencias, pero a veces al tratar temas de la naturaleza, vemos que el Espíritu Santo inspira cosas que para el ser humano en ese entonces no se conocían, tal cual Dios las conocía, y hasta años después el ser humano vino a descubrir lo que Dios ya había dicho antes. Una de ellas tiene que ver con el firmamento. No sé si tú lo sabías, pero hace muchos años, sin los telescopios modernos actuales, los científicos creían que tú y yo podíamos contar las estrellas. ¿Lo sabían? ¿Alguna vez lo has intentado en el cielo? Y en el año 150 a.C. llegó un brother llamado Hiparco, que no tenía nada que hacer esa noche, se puso a contar las estrellas y dijo, son 1026 estrellas en total, y por 300 años fue la cifra oficial, porque era lo que contó Hiparco. Hasta que llega Ptolomeo en el 150 después de Cristo y dice, no, mira, Hiparco estaba mal, quizá hubo una nube que le tapó 30, pero se le fueron, no son 1026, son 1056, tachan los libros de ciencia, de astronomía y dicen, son 1056 estrellas, creencia que se mantiene durante 1450 años más, hasta que Johannes Kepler, este nombre te suena un poquito más, dice, no, mira, Hiparco y Ptolomeo ya estaban tan cansados que vieron doble. Quizás echaron unas bien frías y pues ya no sé qué pasó, pero contaron de más. No son ni 1005 ni 1056. Ya lo verifiqué, ya lo confirmé y toda la gente decía, son 1005 estrellas en total porque Johannes Kepler lo dijo. Imagino cómo se burlarían de los creyentes cuando venían a la Biblia y se encontraban pasajes como Génesis 15:5, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Génesis 22:17, como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar que no puede ser contada, así será tu descendencia. Hebreos 11:12, aclara que la arena del mar no puede ser contada. Jeremías 33:22, como no puede ser contado el ejército del cielo, término que se utiliza para hablar del firmamento, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. O sea que la Biblia, utilizando una hipérbole para hablar de la descendencia del pueblo de Israel, decía como las estrellas de forma textual no pueden ser contadas, así será. El problema es que las estrellas, según la gente, sí se podían contar. Llegamos a nuestros tiempos con telescopios impresionantes del tamaño literalmente de edificios. Hoy sabemos que el firmamento es innumerable y en la cuenta llevamos más de 25 sextillones de estrellas y sabemos que efectivamente no se pueden contar. Otra vez, la ciencia estaba mal, la Biblia tenía la razón. Y lo que a mí me impresiona es que a todas Dios las llama por nombre. Dios tiene el control de absolutamente todo. Otro ejemplo, la circuncisión. 1935 el profesor Henrik Dam descubre la vitamina K. Esta vitamina ayuda a prevenir las hemorragias y en los niños la vitamina K produce una sustancia llamada protombina que ayuda a una correcta coagulación de la sangre. Si la protombina no está en sus niveles indicados, la persona
puede tener hemorragias en dado caso de una operación, un accidente. Cuando un recién nacido viene a este mundo, sabemos que la vitamina K se produce del 5º al 7º día, pero solamente a partir del 8º día sube a más del 100% de lo normal. Por lo tanto, médicamente, el mejor día, según la recomendación de los médicos, para hacer la circuncisión en un bebé recién nacido varón es del 8º día en adelante. Si lo hacen antes, la protombina está a niveles menores y se corre el riesgo de que haya una hemorragia en la circuncisión. Es impresionante que esta orden que hoy los médicos dan, basado en un descubrimiento que se llevó a cabo hasta hace apenas casi 100 años, en 1900, ¿qué dijimos? 35, ¿verdad? Hasta hace apenas 90 años, la Biblia lo decía, hace más de 2000 años, hace más de 2500 años. Génesis 17, 12. Y de edad, y ahí están los manuscritos originales, como hace rato lo vimos. O sea, no es de que las versiones recientes se modificaron, ¿no? Así lo dicen los manuscritos de hace más de 2000 años. Ahí están los rollos y todo esto que vimos al principio. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre nosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Es que Moisés le atinó? ¿Tuvo mucha suerte? ¿O empezamos a ver un común denominador? Y es que toda esta gente habla de cosas que no tenía que conocer, que ni sabía la razón por la que se les mandaba hacer todo esto. Lo hacían por fe. Y hoy conocemos la razón. Termino con este que es uno de mis ejemplos favoritos, porque tiene mucho que ver con nosotros. Levítico 25, si me pueden ayudar aquí arriba en el teclado, por favor. Versículo 1. Fíjate la orden tan aparentemente absurda que se le da al pueblo de Israel. Y diría cualquiera, qué ganas de fastidiar de Dios. Ay, los religiosos queriendo fastidiar la vida de los demás. El aleluyo que no me deja disfrutar. Porque Satanás engaña y hace que a lo bueno le digamos malo y a lo malo le decimos bueno. Y la gente viene y escucha mensajes como este y piensa que la intención de la palabra de Dios es fastidiarnos la vida y quitarnos la diversión. Yo te puedo decir que nunca he vivido una vida tan divertida como desde el día que le entregué mi vida a Cristo. Y es simplemente que el Señor quiere evitar que ciertas cosas te fastidien, y a eso se le llama pecado. Y hay veces que tú no entiendes lo que Dios te manda, pero tarde o temprano, como hace rato lo vimos, y como se dio de topes la ciencia, y se dio de topes la arqueología, y se dio de topes la historia, ¿cuántas veces tenemos tú y yo que seguirnos dando de topes? ¿Cuánto más seguiremos de necios, de tercos? Yo voy a hacer mi voluntad, lo voy a hacer a mi manera. ¿Y hasta cuándo reconoceremos, Señor, ya? Y caeremos rendidos, quebrantados a sus pies, diciendo, Dios, tienes razón. Dice el versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entren a la tierra que yo les doy, la tierra va a guardar reposo para Jehová. 6 años vas a sembrar la tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Versículo 4. Pero al 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y si tomas en cuenta que en ese entonces la gente dependía en gran manera de la agricultura y de la ganadería, que no había trabajos de tecnología, que no es que el joven de la secundaria de Jerusalén decía: yo de grande voy a ser influencer. Y tú, baby Moisés, ¿qué quieres ser? Pues yo creo que youtuber, papá, ¿verdad? Y tú, Jeremías, pues yo voy a ser tiktoker, ¿no? O sea, en ese entonces la gente se dedicaba principalmente al campo, y el producto del campo se utilizaba como moneda de cambio. Entonces imagínate que un día Dios te dice: cada 6 años, al 7º año tienes que dejar de trabajar 1 año. Y la gran mayoría que vamos al día, que únicamente podemos decir: ya tengo dinero
para vivir el resto del año sin trabajar y me sobra es cada 31 de diciembre, porque fuera de eso no nos podemos dar el lujo de dejar de trabajar. Y de repente te dicen, todo un año no vas a chambear. Yo sé que algunos llevan como 20 años sin trabajar, ¿verdad? Pero los que nos vemos en la necesidad de mantener un hogar y que no tenemos a alguien que, a lo mejor hablo de jóvenes ahí acobijados por papá y mamá o cosas por el estilo, diríamos, Señor, ¿y ladrón de le voy a hacer para vivir este séptimo año? No suena muy racional. Imagínate, toda esa gente tenía que administrarse bien durante 6 años para guardar para el séptimo, y además no da ninguna razón. Dice, es año agradable para Jehová. O sea, parece un capricho divino, una imposición divina. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. Y a veces te sientes así: papá, que yo me quiero unir en yugo desigual, y la Biblia dice, pues la Biblia ya está vieja, papá, y mira, es que este muchacho es mejor que todos los cristianos que he conocido. Nada más le falta entregar su vida a Cristo, nada más. O sea, nada más está perdido por la eternidad, pero es un buen muchacho. A veces vemos lo que la palabra dice y decimos, no me gusta, no tiene sentido, es un capricho, es una imposición. Yo no quiero hacerle caso. Y por más de 2000 años, la gente obedeció esto por fe, sin ninguna razón ni motivo. Hasta que en el año 476, en la Edad Media, por descubrimientos previos, a esta técnica se le asigna un nombre oficial. Y si no me crees, la puedes investigar. Pregúntale a ChatGPT qué es el barbecho. Barbecho. Y es una técnica que consiste en dejar descansar la tierra cada cierto tiempo, para que en ese periodo de descanso recupere su humedad y sus nutrientes. Con tanto químico que hay hoy en día, algunos lo omiten, pero tú sabes las consecuencias de esto. Pero para un proceso de cultivo natural, sin efectos secundarios, este es el camino. ¿Qué pasaba si alguien decía, nah, ese es el religioso que me dijo que lo tenía que hacer? Yo voy a sembrar y sembrar y sembrar la tierra. Como los que actualmente dicen, ¿qué pasar tiempo con mis hijos? No hay que trabajar. Y estoy con ellos, pero hay que sacar el celular, seguir contestando correos, llamadas de clientes. Lo importante es hacer dinero. ¿Qué es eso de que un día de descanso? ¿Cómo? ¿Con que congregarme? No, yo no tengo tiempo para congregarme. Tengo que pagar mis cuentas. Así hay gente que sigue de otra forma, violando el mismo principio. Porque siempre te he dicho, las formas cambian, los principios siguen siendo los mismos. Y Satanás viene y te tienta, no, trabaja, no dejes descansar la tierra. ¿Qué reposo para tu cuerpo? ¿Qué tiempo para hacer ejercicio, para comer bien? No, lo importante es hacer dinero, papá. Come en 10 minutos y síguele chambeando. ¿Qué buscar a Dios y qué andar orando y perdiendo el tiempo leyendo la Biblia? ¿Y qué viajar con tu esposa? No pases tiempo con tu familia. Asegura tu futuro y trabaja como bestia 50 años sin un día de descanso. Cuando alguien hacía esto, simple y sencillamente, la tierra se volvía estéril y dejaba de dar fruto. Entonces vendrían quejándose con Dios: Señor, ¿por qué no me bendices? Te di mi instrucción para que fueras bendecido, pero la rechazaste. Y hoy nos damos cuenta que el principio detrás de ese mandato no fue el capricho divino, sino el amor divino. Que no era Dios intentando fastidiar sus vidas, sino queriendo bendecirlos. Que no era Dios impositivamente diciendo, vas a dejar de trabajar porque me da la gana, sino Dios diciendo, quiero que tu tierra siga dando fruto, y por eso te voy a decir algo que no te va a gustar, pero te conviene, que te va a costar trabajo, pero es lo mejor para tu vida. Y 2000 años después el principio sigue siendo el mismo. ¿Cuántas veces has visto principios que tú has dicho, no, yo lo voy a hacer a mi manera? Y sabes, querido amigo, querido hermano, lo puedes hacer a tu manera, pero solamente te voy a pedir un favor. Si algún día volteas a ver tu tierra y ves que has perdido la paz, que estás lleno de ansiedad, que no hay gozo, que no hay dominio propio, que eres producto y presa de cadenas de adicción,
que no hay mansedumbre, que tratas mal a los demás, es porque el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, de Gálatas 5:22, no está en tu vida, porque quizás has hecho de tu vida una tierra estéril por haber apartado por completo la preciosa, bendita y poderosa y más que nunca vigente palabra de Dios. ¿Y por qué mi matrimonio en ruinas? ¿Y por qué mi relación con mis hijos en ruinas? ¿Y mis finanzas en ruinas? A veces hasta físicamente en ruinas. Porque hay principios que hemos violado, que tenían la intención de que fructificáramos, de que siguiéramos dando fruto, de que fuéramos llenos del amor, del gozo, de la paz, del dominio propio de Dios. Pero cuando creemos que esto no tiene sentido y lo hacemos a nuestra manera, temporalmente será más fácil y más divertido, pero a largo plazo nunca habrá un resultado positivo. La historia de principio a fin siempre ha sido la misma. Dios, en todos los campos, en su palabra, siempre termina confirmando que Él tenía la razón. ¿Cuántos años más de topes contra la pared van a pasar para seguir educando a tus hijos a tu manera, llevando tu matrimonio a tu manera, administrando tu tiempo y tus finanzas a tu manera? ¿Cuándo vas a caer de rodillas y quebrantado dirás: Dios, perdóname? Lo voy a hacer a tu manera. Pero no puedes hacerlo a la manera de Dios si de entrada no conoces las maneras de Dios. Te invito a que vengas a la Biblia, no de forma rutinaria, mecánica, religiosa, porque son mis 10 minutos del devocional del día, aleluya, ya cumplí con mi programa para leer la Biblia en 250 años. Sino que la abras y le digas: Dios, háblame. Y le empieces a estudiar sistemáticamente, diciendo: Dios, enséñame principios de vida. Que no vengas porque el pastor dijo que lo tengo que hacer, y si no el diablo me jala las patas en la noche. Que entiendas que no es un tengo que, sino un necesito hacerlo. Dios, es tu palabra, la necesito en mi vida. Es la lámpara de mis pies, la lumbrera de mi camino. Sin ella no sé ni a dónde piso ni dónde voy. Que el que medita en ella conocerá la verdad, Juan 8:31 y 32, y la verdad le hará libre. Que el que está plantado en ella, meditándola de día y de noche, Salmo 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Bienaventurado el varón que en ella está su delicia, porque va a dar su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, añade, y todo lo que hace prosperará. Son preciosas las promesas de Dios, pero van ligadas a nuestra permanencia en su palabra. No puedo tener la bendición de Dios si rechazo la dirección de Dios. No puedo ser libre de la mentira del enemigo si no conozco la verdad de Dios. No puedo dar fruto en sus ríos de agua viva si estoy plantado en tierra seca, lejos de las aguas de su palabra. Cambia tu rutina, corrige un poco de tu agenda y dedica un tiempo para venir con hambre y con emoción y expectativa a leer la palabra de Dios, teniendo la certeza de que cada cosa que estás leyendo quizá no te va a gustar, te va a confrontar, te va a incomodar, pero tarde o temprano podrás sonreír y decir: valió la pena, porque la única consecuencia será una vida a largo plazo de bendición tras bendición tras bendición. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta tarde ya por tu palabra. Perdóname si no la había valorado. Perdóname si venía ella de forma religiosa nada más. Perdóname si he profundizado en el conocimiento de ella, pero solo para presumir y no para vivir, porque tampoco es la idea.
Nunca permitas que olvide que el diablo sabe más de la Biblia que yo, pero que sigue siendo el diablo. Que la intención no es solamente ser oidor, sino hacedor. Así que oramos que tú nos ilumines y nos des entendimiento para poder aplicar los principios de tu palabra, pero sobre todo que por medio del poder de tu Espíritu Santo nos des la capacidad de poder vivir cada principio que aprendemos. Dios, hoy nos quebrantamos delante de ti y reconocemos que somos incapaces de entenderla en nuestras propias fuerzas y clamamos por tu dirección, por tu iluminación. Hay recursos que nos ayudan a estudiar. Hay versiones con un lenguaje un poco más claro, como la NTV, que podemos llevar de la mano con versiones textuales como la Reina Valera, entre otras. Pero por más versiones y herramientas que tengamos, nunca nada podrá sustituir a quien tú dijiste, Jesús, que nos guiaría toda la verdad: el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Dile: Señor, perdón si con mi apatía apagué el fuego de tu Espíritu en mi vida. Hoy te pido que vuelva a encenderse ese fuego y que seamos guiados por tu Espíritu Santo cada vez que abramos las páginas de la Biblia para entenderla, y que nos fortalezcas con tu poder para vivirla, para ser oidores y para ser hacedores, para no llenarnos de información, sino saber cómo aplicarla, y entonces que la información se vuelva formación. Dios, necesitamos ser guiados por ti, y por eso hoy nos volvemos a ti una vez más. Si tú vienes por primera vez a una reunión como esta, quizá conocías de la Biblia pero nunca la has leído, conoces de Jesús pero nunca lo has conocido, hoy te invito a que inicies una relación, no a que cambies de religión, simplemente a que te acerques a Dios. Ponte el título que quieras, pero conoce a Cristo. Y si así lo deseas hacer, dile: Jesús, creo en tu vida, muerte y resurrección, y te doy gracias por haber pagado en aquella cruz por mis pecados. Dile: Dios, límpiame con la sangre de Cristo y ven a reinar en mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador, mi Padre, mi Dios, mi mejor amigo. Te necesito y de hoy en adelante quiero caminar en comunión contigo, tener una relación contigo y aprender a conocerte más. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, querida familia, amigos. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.